Algún televidente seguramente recuerda a Anne Vieux, ¿verdad? La hemos entrevistado una vez en la Feria Artesanal de La Paloma. Ahora estamos en esta Feria Artesanal de Emprendedoras, mujeres emprendedoras aquí en Rocha. Y bueno, te pedimos que te saques la mascarilla para estar más cómoda. Para liberarme, liberar la palabra. Liberar, de libertad, ¿no? Sí, sí, totalmente. Una propuesta que ha crecido. Te hemos visto con esta propuesta de Unique, la marca, en otros lugares del mundo. Sí, sí, en Argentina, Francia, Londres, pero hace como un año que se paró todo. Exacto. Teníamos el proyecto de volver a la Feria de París y por suerte no se aceptó porque se cerró la feria y no hay más feria en el mundo. Claro. Para nosotros es un año muy difícil. Sí, que es la situación económica, la falta de vínculo, la relación comercial, todo eso es determinante. Pero siguen creando, ha seguido creando cosas. Sí, aproveché la pandemia para sacar un nuevo modelo, un modelo de mochila en cuero y tela jacquard. Y me pusiste una pregunta que no me recuerdo. Sí, fue un año bastante difícil. Claro. Se siente que la gente está ansiosa, no consume de la misma manera, no tuvimos el turismo uruguayo, el turismo extranjero, y tuvimos solamente el turismo interior nacional para apoyarnos, realmente apoyarnos y salvarnos de donde estábamos, ¿no? De la dificultad. Sí, exactamente. Sí, sí. Bueno, para recordar a los televidentes, ¿verdad?, que tu línea de producción es una línea que contiene mucho diseño, es clarísimo, uno lo ve que hay una forma determinada de expresar con algunos materiales que no son cualquieras, con colores que no son cualquieras, todas estas cosas. Sí, seguimos con esta impronta de hacer como bolso que sea de buena factura, de buenos materiales y que luce. Quiero decir, lucir es que te hace placer a mirarlo o que te hace una referencia. Por ejemplo, ahí tenemos un modelo que es un homenaje a un pintor. Vamos a traerlo por allí, ella nos lo va a acercar. Este es un homenaje al pintor Kandinsky, que es bastante conocido en Uruguay, porque los chicos en primaria estudian Kandinsky por las matemáticas. Entonces enseñan a sus padres también algo de cultura. Claro. Después podemos tener algo más clásico, que eso es una tela jacquard Napoleón III, con el emblema de Napoleón III. Es una referencia histórica. Eso es muy importante. Bueno, pero eso es lo que nos llamó siempre la atención desde la primera vez que te vimos allá en la Feria de La Paloma. Los trabajos tuyos, de ustedes, ¿verdad? Que es esa afinidad con lo vinculado directamente con lo artístico, con el dibujo, con la pintura, con el arte, ¿verdad? Que es lo que nos hace sentir bien. Exactamente, es lo que nos hace sentir feliz, sobre todo. Claro. Y es un camino, es una opción que tomé hace 10 años, la exclusividad. Quiero decir que cada modelo, o sea, pequeña serie de 5 por lo máximo, o bandolera totalmente exclusiva. Y que quería decir más, y sobre todo que hace una referencia cultural, donde capaz que aparece el artístico ahí. Exactamente. Porque para mí la cultura me hace vivir. Sin la menor duda. Me hace existir. Claro. Nos hace humanos. Nos hace humanos. Y lo que pude ver esta temporada con la máscara es que el trato con el cliente fue totalmente distinto. Con la distancia social y todo eso, fue aprender a relacionarse con el público de manera totalmente diferente. Una nueva realidad. Así, estamos pisando una nueva realidad y no vamos a volver atrás. Espero que vamos a volver
a un manejo social más simple, sobre todo, y más placentero. Quizá sea ese el futuro que tengamos que elegir, ¿no? Eso hay que elegirlo. Y una anécdota, llevé 2 bolsos de viaje, nada más este año, porque me dije, ¿quién va a viajar? Y le vendí los 2. Gracias, Elvio. Muchas gracias. Felicitaciones a la marca Unique. Merci beaucoup. Muchísimas gracias a vos que me sigue desde años. Gracias. Ay, me perdí, disculpa.